Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy el doctor Pepe José Luis García García y el día de hoy vamos a hablar acerca de atención del paciente con diabetes, yéndonos a puntos muy específicos. Primero empezamos por la definición de diabetes tipo 2, que es una enfermedad multifactorial secundaria a una resistencia a la insulina y a disfunción progresiva de las células beta. Para que nosotros hagamos el diagnóstico de acuerdo a las guías ADA, necesitamos al menos dos mediciones o bien una sola medición casual con síntomas clásicos, pero esa medición casual tiene que darnos una glucosa mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Y los síntomas clásicos de polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Ahora bien, los otros criterios diagnósticos son una glucosa en ayuno de más de 126 miligramos sobre decilitro en al menos dos ocasiones o una hemoglobina glicosilada de más de 6,5% en al menos dos ocasiones o glucosa en 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa de más de 200 miligramos sobre decilitro después de 2 horas de haber tomado esa carga. Entonces, para que quede más claro, durante un examen de laboratorio puedo solicitar dos estudios distintos, como una glucosa en ayuno y una hemoglobina glicosilada. Si ambos resultados salen anormales por encima del límite superior esperado, entonces ya tenemos el diagnóstico. Asimismo, lo que podemos hacer es, si nos sale un valor por encima, que nos sale de diagnóstico de diabetes, por ejemplo, una glucosa en ayuno de más de 126, pero la hemoglobina glicosilada sale menos de 6,4, pues lo que podemos hacer es repetir nuevamente esa hemoglobina glicosilada. Si sale más de 6,5, pues tenemos el diagnóstico porque ya tenemos una glucosa en ayuno con un valor también aumentado. También la diabetes tipo 2 no es todo. También existen criterios para hacer un diagnóstico de prediabetes, que es una hemoglobina glicosilada que oscila entre 5,7 y 6,4, o bien una glucosa en ayunas que va de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, o un valor de una carga oral de glucosa y una medición después de 2 horas de 140 a 199, es decir, que están por debajo de los rangos para que yo hable estrictamente de diabetes. Y pues vamos a tener mucho ojo con los pacientes que tienen criterios de prediabetes, por ejemplo, si son pacientes con criterios de sobrepeso u obesidad u otros comórbidos, pues son pacientes que vale la pena tratar ya como si fuera una prediabetes y tratarlos con metformina, que es el medicamento de primera línea en este tipo de pacientes. Asimismo, ¿cuándo hacemos el tamizaje de diabetes? De acuerdo a la ADA, lo vamos a hacer en pacientes que tengan sobrepeso, es decir, un índice de masa corporal de más de 25, o pacientes que desean de otra línea étnica, por ejemplo, los asiáticos, con un IMC de más de 23. Estos pacientes, pues como tienen ya ese factor de riesgo de sobrepeso, pues nos vemos obligados a pues, hacer el tamizaje y que incluyan los siguientes factores de riesgo, como por ejemplo familiares de primer grado con antecedente de diabetes, que sean latinos, que sean hispanohablantes, nativoamericanos, asiáticos, que sean originarios de África. Básicamente estos pacientes, o que sean afroamericanos, estos pacientes a medida que también les hagamos un tamizaje. Y no es algo discriminatorio, sino que pues de acuerdo a estos factores de riesgo que se ha demostrado, se han evidenciado, que pues sí tienen mayor predisposición a padecer de diabetes. Pacientes que tengan riesgo cardiovascular elevado, que tengan hipertensión. Aquí nos hablan ya de una definición de hipertensión a partir de 130 sobre 80 milímetros de mercurio, pacientes que tengan un nivel de HDL menor de 35 o un nivel de triglicéridos mayor de 250, pacientes que tengan antecedente de ovario poliquístico, quienes sean sedentarios o que tengan inactividad física, pacientes que tengan otras condiciones asociadas a resistencia a la insulina, como son la obesidad, pacientes con acantosis nígrica, disfunción metabólica, incluso hígado graso o estatosis hepática.
esos pacientes, es decir, un paciente que tenga un índice de masa corporal por encima de 25 y tenga esos factores de riesgo que acabo de comentar y que estoy señalando aquí con verdecito, son pacientes que ameritan tener un tamizaje, es decir, que haga un screening al menos anual. Asimismo, pacientes que tengan el diagnóstico de prediabetes, es decir, la hemoglobina glicosilada más de 5,7, pero menos de 6,4, o valores anormales o alterados en las pruebas que ya vimos previamente, como además de la hemoglobina glicosilada, una glucosa en ayunos, que se encuentre por encima de 100, entre 100 y 125, ¿vale? Asimismo, vamos a hacer el tamizaje en personas que han sido diagnosticadas con diabetes gestacional. Aquí esto lo vamos a hacer un tamizaje anualmente o cada 3 años. Asimismo, todas las personas que tengan más de 35 años ya son candidatos a tamizaje para diabetes. Si los resultados salen normales, estos pacientes los tenemos que tamizar al menos cada 3 años. Asimismo, hay otras poblaciones de riesgo en las cuales tengo que hacer ese tamiz de diabetes, como por ejemplo personas que tienen diagnóstico con infección por el virus de inmunodeficiencia humana, HIV, el riesgo que estén expuestos a medicamentos como por ejemplo esteroides o pacientes que tengan incluso ya, y esto es bien importante, enfermedad periodontal. Hay pues la importancia de visitar al dentista al menos cada 6 meses. Pacientes que tengan un historial de pancreatitis también tienen que ser monitoreados de manera cercana, igual al menos entre cada año y cada 3 años. Ahora bien, ¿cómo vamos a brindar el tratamiento médico farmacológico? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en primer lugar, vamos a ver cómo está la hemoglobina glicosilada del paciente. Recuerden que eso nos habla de cómo está la glucosa en promedio en esos 3 meses. Entonces, pacientitos, no intenten hacer trampa, pues ya saben que nosotros tenemos otras formas de saberlos, no solo clínicas, sino que también los laboratorios nos ayudan a saber cómo ha estado en promedio esa glucosa durante los últimos 3 meses. Si mi paciente está con una hemoglobina glicosilada de menos del 9%, es decir, la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina promedio que ha tenido en los últimos 3 meses está por debajo de 200, puede iniciar manejo con metformina. Y bien importante los cambios en el estilo de vida, actividad física, al menos 150 minutos de actividad física acumulados durante la semana, es bien importante, ¿vale? Y las dietas hay que tener un apego y un manejo estrecho con apoyo del equipo de nutrición, nutriología en estos aspectos. Entonces, si mi paciente tiene hemoglobina glicosilada menos de 9, de entrada, metformina y cambios en el estilo de vida. Ese va a ser el tratamiento de primera línea. Pero si mi paciente inicia o debuta, o al menos yo lo detecto con una hemoglobina glicosilada de más de 9%, me está hablando que has tenido una glucosa por encima de 200, al menos en los últimos 3 meses. Ahí ya medita un tratamiento dual. ¿De qué depende el tratamiento dual? Más adelante lo vamos a ver, pero sepan de primera que pues sí, sigue siendo metformina primera línea y otro fármaco de acuerdo a las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Ahora bien, si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada de más de 10, nos está hablando pues que sí tiene una glucemia por encima de 250 en los últimos 3 meses. O si tengo una glucosa aislada de más de 300 o síntomas severos, es decir, que el paciente debutó con cetoacidosis diabética, que el paciente debutó con un estado hiperosmolar, ahí ya tengo que considerar el uso de insulina basal más una terapia oral, de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿cuál segundo fármaco puedo utilizar en un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de más de 9? Lo voy a ver de acuerdo a las comorbilidades. Por ejemplo, si el paciente ya tiene una cardiopatía establecida, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, puede utilizar un ISGLT2. Háblese de dapaglifosina, canaglifosina, lo que termina en flosina. Se ha demostrado que tiene efectividad en los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida y diabetes. Ahora bien, si mi paciente tiene alguna otra cardiopatía establecida, le puedo dar un ISGLT2
los que ya comentábamos, DAPA o CANA, y se le agrega un agonista de la GLP-1, como puede ser semaglutida, o incluso podemos utilizar otros medicamentos como la tirzepatida. Ahora bien, si el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor de 60, entonces ya estamos hablando de datos que me sugieren una enfermedad renal crónica. Aquí también puedo usar un ISGLT2 o un agonista de la GLP-1. ¿Qué medicamentos me ayudan a evitar hipoglicemia? Y esto es importante, por ejemplo, si estoy hablando en el contexto de un paciente geriátrico, aquí podemos utilizar los ISGLT2, los agonistas de la GLP-1, incluso IDPP-4, como son la sinagliptina, linagliptina y la metformina. Pero la metformina siempre de primera línea, hay que utilizarlo, sí o sí. ¿Cuáles son las metas en el manejo de la diabetes? Pues en la mayoría de nuestros pacientes va a ser una hemoglobina glicosilada menor de 7, como podemos ver aquí, la mayoría de los adultos. Pero las guías internacionales, incluyendo la ADA, de hecho esta imagen la obtuve de la ADA, nos habla que podemos ser un poquillo más permisivos en pacientes que tienen eh, edad avanzada, o sea, pacientes mayores de 60 años que tienen otras comorbilidades. Podemos ser un poquillo más permisivos. Por ejemplo, nuestra meta ya no es menor de 7, sino una meta menor de 8 en pacientes ancianos o frágiles. Y ya cuando el paciente se encuentra con pocas expectativas en el final de su vida, pues aquí no podemos ser tan estrictos e incluso pues no tenemos una meta preestablecida para el manejo de la diabetes. Ahora bien, que si estamos hablando de un adulto funcional que tiene poco riesgo de polisemia, podemos incluso tratar de buscar metas menores de 6,5. Pero bien importante, los medicamentos no lo van a hacer todo. También la dieta y la actividad física son parte fundamental. Y hablar de eso incluso nos llevaría a una sola consulta, y hablo de una consulta larga y extendida. Entonces, llévense como moraleja eso, medidas higiénico-dietéticas son el pilar del tratamiento. No hay ningún otro fármaco que sustituya el control glicémico que se puede obtener con dieta y ejercicio. Sin embargo, tenemos fármacos que nos pueden ayudar bastante al control de la diabetes. Ahora bien, continuando hablando de las metas en el manejo de la diabetes, tenemos algunos dispositivos más actuales que nos pueden ayudar a monitorear de manera constante y en tiempo real la glucosa del paciente, como son estos dispositivos que se colocan a nivel intradérmico y nos van a marcar la glucosa que tiene, no una glucosa a nivel subcutáneo, los niveles que se van a estar marcando. Y aquí lo podemos ver graficado como va a estar en colorcito verde siempre la meta, la glicemia en la meta. Y nos habla no solo de los rangos en un solo día a nivel ambulatorio, sino de los rangos que se pueden manejar a lo largo de la semana. Y esto nos ayuda a saber qué tanto el paciente está en el rango de la glucosa ideal. Con estos instrumentos lo que nosotros deseamos ver son estos datos. El tiempo que mantiene su glucosa dentro del rango, es decir, entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Y lo deseable, lo ideal es que esa meta esté en más del 70% del tiempo con esa glucosa dentro de la meta. Este paciente todavía no está dentro de la meta, está en un 46% como podemos ver. Cuando está el paciente en un tiempo superior al rango, es decir, hay niveles cuando el paciente está una meta superior al rango. Eso me habla de una glucosa entre 181 y 250 cuando está en un nivel 1. Eso es el TAR, tiempo superior al rango. Y está en el nivel 1 cuando está entre 181 y 250 y el TAR, el nivel 2 me habla cuando la glucosa está en más de 250. Entonces, lo que prefiero, lo que quiero es que esté con ese TAR un menos del 25% del tiempo. Este paciente está en promedio en un 44% por arriba del rango, entonces también está fuera de las metas terapéuticas que deseamos. También tenemos niveles por debajo del rango ideal y eso me habla de hipoglicemia. Cuando tiene un TBR o tiempo por debajo del rango de nivel 1, hablo de una glicemia que va entre 54 y 69 miligramos por decilitro. Y lo que quiero es que esté la menor cantidad de tiempo posible
con esas hipoglicemias, es decir, menos del 4% idealmente que no tuviera nuestro paciente hipoglicemias. Y un TBR nivel 2 pues me habla de una hipoglicemia severa con una glucosa menos de 54%, y lo ideal es que esté con menos de 1% o nada de esa hipoglicemia. Y aquí podemos ver cómo están graficados eso. Y esto me lo da prácticamente este aparatito ya de forma gráfica. Entonces, sí tenemos muchas opciones terapéuticas y también para el manejo de del control de la diabetes. Usualmente este tipo de aparatos los utilizan más pacientes que son insulinodependientes, como pacientes con diabetes tipo 1, pero actualmente ya dentro de esas metas se nos está ofertando a los médicos y a los pacientes con diabetes tipo 2 que demos este abordaje de manera ideal. Claro, los costos son más elevados que hacer un monitoreo de manera no continua. Entonces, ya hablamos de esos puntos importantes en metas de tratamiento, diagnósticas y de la prediabetes. Ahora también, cada cuándo voy a hacer mi tamizaje a estos pacientes para buscar o descartar retinopatía, nefropatía, neuropatía. Primero, que todo hay que hacer un fondo de ojo de manera anual para buscar retinopatía. Lo pueden hacer ustedes de manera indirecta con su oftalmoscopio o bien enviarlos idealmente, de acuerdo a las guías de práctica clínica. Aquí en México tenemos que mandar idealmente al paciente a oftalmología cada año después de haber hecho el diagnóstico de diabetes. Asimismo, descartar la microalbuminuria de manera anual, o sea, descartar nefropatía de manera anual. ¿Cómo hacemos esto? Con una relación, alguna creatinina en una sola toma de orina. Asimismo, tenemos que buscar neuropatía con el monofilamento de SMS-Weinstein, y esto pues idealmente también tenemos que hacerlo de manera anual. Ahora bien, vamos a preguntas importantes, interesantes, para ver qué tanto estamos dominando el tema de diabetes tipo 2, porque podemos creer que estas cosas son fáciles, sencillas de hacer y entender hasta que estamos con preguntas de la vida real. La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes criterios confirma el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2? Opción A, glucosa en ayuna de 118 miligramos sobre decilitro. Opción B, hemoglobina glicosilada de 6,3. Opción C, glucosa casual de 210 miligramos sobre decilitro más polidipsia y poliuria. Opción D, glucosa postcarga de 75 gramos con un resultado a las 2 horas de 185 miligramos sobre decilitro. ¿Cuál de las siguientes es la respuesta correcta? Te voy a dar un tiempo para pensar y vamos con la respuesta correcta, que probablemente todos la tengan bien. La respuesta es la opción A, o perdóname, la opción C, un diagnóstico confirmado con una glucosa casual de más de 200 miligramos sobre decilitro, más síntomas, lo que comentábamos al inicio, que podemos hacer ese diagnóstico con una sola medición, con un valor de glucosa más de 200 y síntomas como polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Ahora bien, continuamos hablando con la siguiente pregunta. 2. Mujer de 55 años con diabetes mellitus o diabetes tipo 2, obesidad y antecedente de infarto al miocardio, con una hemoglobina glicosilada del 8,2%. ¿Cuál es el mejor segundo fármaco para agregar a la metformina? Opción A, sulfonilurea. Opción B, ISGLT2 como dapaglifosina. Opción C, insulina NPH. Opción D, acarbosa. Acuérdense, hemoglobina glicosilada más de 8,2 y antecedente de infarto agudo del miocardio, cardiopatía establecida. La respuesta correcta es, esperen, se trabó un poquito. La respuesta correcta es ISGLT2 o un agonista de la GLP-1. Acuérdense que hablamos de un paciente con enfermedad cardiovascular ya establecida. Pregunta número 3. ¿Cuál es el principal efecto adverso del uso de ISGLT2? Eso no lo vimos aquí, pero tenemos que eliminar. Opción A, hipoglicemia severa. Opción B, hiponatremia. Opción C,
infecciones urinarias micóticas. Opción D, retención de líquidos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta es infecciones micóticas. Estas son las principales causas de complicación por el uso de ISGLT2. Además de las infecciones micóticas como efecto adverso de las ISGLT2, también es relativamente frecuente, bueno, no tan frecuente, pero hablando de efectos adversos, solemos encontrar a pacientes con cetoacidosis diabética euglucémica, es decir, con cetosis, pero con niveles normales de glucosa, tras el uso de los ISGLT2. También es esperable encontrar glucosuria porque precisamente un efecto, de hecho, el efecto de los ISGLT2 es la glucosuria, entonces pueden encontrar valores de glucosa por encima de 500 en estos pacientes en los exámenes generales de orina, para que tampoco se asusten y si el paciente no tiene datos clínicos de tener alguna otra situación, pues pueden continuar con el tratamiento. Salvo que encuentren cetonas en orina o el paciente tenga datos de descompensación a nivel clínico, pues ahí sí sospechar en una cetoacidosis euglucémica como dato. Siguiente pregunta. En un hombre con diabetes tipo 2 mal controlada, una glucosa en ayuno de 320, ojo ahí, es más de 300, y tiene una hemoglobina glicosilada de más de 11%, es decir, ya más del 9%. ¿Qué esquema de medicamentos tendríamos que utilizar? Opción A, metformina sola. Opción B, metformina más sulfonilurea. Opción C, insulina basal más antidiabéticos orales. Opción D, pioglitazona más dieta. Mucho ojo, glucosa en ayuno más de 320, hemoglobina glicosilada de 11, es decir, ya tenemos un rango más de 9. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Y la respuesta correcta es, pues, insulina inicial. ¿Sale? ¿Cuál es la complicación? Pregunta número 5. ¿Cuál es la complicación microvascular más frecuente en diabetes tipo 2? Opción A, retinopatía. Opción B, nefropatía. Opción C, neuropatía. Opción D, cardiopatía isquémica. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es la opción, la opción C, que nos habla de una neuropatía periférica, que es la complicación microvascular más frecuente, aunque la nefropatía suele ser la primera en desarrollarse. Entonces, ahí para que tengamos mucho en cuenta que sí, el daño renal, de hecho, solemos decir que el daño renal a veces suele ir acompañado del daño a nivel de la retina, hablando esto de qué es lo que aparece primero, la nefropatía, el daño renal, y a veces casi asociado con la retinopatía por ese daño microvascular. Pero lo más frecuente que vamos a encontrar en la consulta es que el paciente presente alteraciones sensitivas, eh, incluso dolor neuropático y neuropatía en términos generales, que nos habla que es lo más frecuente, la neuropatía periférica como complicación microvascular más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2. Siguiente pregunta. ¿Qué examen debe realizarse anualmente para detectar nefropatía diabética? Opción A, creatinina sérica, así solita. Opción B, un análisis de orina. Opción C, microalbuminuria en orina de 24 horas o bien un cociente albúmina creatinina o el famosísimo RACU. Opción D, biopsia renal. ¿Cuál será la correcta? La opción correcta es un RACU al año no hace daño o la microalbuminuria. Hay que buscar microalbuminuria como un tamizaje como forma de tamizaje anual para nefropatía. Preferentemente utilicen una relación albúmina-creatinina en una orina aislada del paciente que nos va a ayudar a detectar nefropatía. Siguiente pregunta. Paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección ventricular de 35%. ¿Cuál fármaco
Mejora la supervivencia además de la metformina. Opción A, un inhibidor de la DPP4 como la inagliptina o sitagliptina. Opción B, un ISGLT2 como dapaglifosina o canaglifosina. Recuerden el estudio CANVAS, tal vez nos pueda ayudar a recordar el estudio CANVAS que se hizo con canaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca. Opción C, insulina basal. Opción D, alguna sulfonilurea. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta correcta es ISGLT2. De hecho, el estudio Canvas demostró que mejora la supervivencia en insuficiencia cardíaca con fiebre reducida en este tipo de pacientes. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál es la meta de hemoglobina glicosilada para la mayoría de los pacientes adultos con diabetes tipo 2? Pues aquí, pues esta debería ser una respuesta cerrada. ¿Cuál es la meta de hemoglobina glicosilada para la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2? Y la respuesta es que la meta general es una hemoglobina de 7%. Solo algunos pacientes seleccionados, como jóvenes sin comorbilidades, pueden aspirar a tener una hemoglobina glicosilada menor de 6,5%. ¿Sale? Pero en general buscamos una hemoglobina glicosilada menor de 7. Ahora bien, tengo un hombre de 68 años con diabetes y deterioro cognitivo, riesgo de hipoglucemia. ¿Qué meta de hemoglobina glicosilada esperaría brindarle? La respuesta es una meta de hemoglobina glicosilada menor de 8 para evitar hipoglucemia. Y por último, ¿cuál no es una indicación habitual para iniciar insulina en diabetes? Opción A, una hemoglobina glicosilada de más de 10. Opción B, embarazo. Opción C, polifagia y cetonas positivas. Opción D, hemoglobina glicosilada de 7,5 en tratamiento con metformina. ¿Cuál no es una indicación habitual? Y la respuesta es la opción D. Una hemoglobina de 7,5 con metformina en realidad no amerita manejo con insulina. Todas las demás sí son indicaciones claras para utilizar insulina. Es decir, hemoglobina glicosilada más de 10, paciente que está embarazada y que tenga datos clínicos y con cetonas en orina. Y hasta aquí la clase del día de hoy. Espero les haya gustado este formato de examen. Pueden utilizarlo, recomendarlo a algunos otros compañeros para que lo escuchen mientras van camino a la escuela o lo escuchen de fondo. De hecho, esa ha sido la intención, que puedan escuchar esta clase de fondo y puedan aprender junto con nosotros de la mejor manera posible este tema, puntos claves y cuando tengan tiempo visualizar las diapositivas y ver las metas que esperamos en los pacientes con diabetes tipo 2. Ahora bien, sin nada más que decirles por el día de hoy, me despido. Chao, chao.